Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana conversamos aquí con especialistas de la región y juntos abordamos las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. ¿De qué manera dicho fenómeno afecta a las columnas de nuestras economías como lo es el turismo? ¿Puede esta actividad llevarse a cabo de modo coherente con la emergencia ambiental y económica? Hoy responderemos a estas interrogantes guiados por nuestro primer invitado, Vicente Ferreira Acosta, quien desde la iniciativa Sustentur en México nos compartirá su experiencia como consultor en temas de turismo sostenible, resiliente y regenerativo. Acompáñenme a conversar con él después de nuestro acostumbrado viaje por las noticias climáticas del planeta. El lago Crawford, en Canadá, ha sido identificado como la posible zona cero del Antropoceno, es decir, el periodo geológico definido por el impacto del ser humano en la Tierra. Según la BBC, se trata de un pequeño cuerpo de agua ubicado en la provincia central de Ontario, cuyos sedimentos han registrado consecuencias que van desde la intensa quema de combustibles fósiles hasta el plutonio de las pruebas nucleares. Actualmente, existe el consenso de que vivimos en el Holoceno, lapso que inició luego de la última edad de hielo, hace unos 11.700 años. Sin embargo, en años recientes, el llamado Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno ha propuesto la actualización de la historia del planeta. Su argumento es que en la década de 1950 comenzó la Gran Aceleración, un crecimiento repentino de la población humana y sus patrones de consumo. Este suceso coincide con el depósito de materiales tecnológicos, como el aluminio, el cemento y el plástico, en las capas de sedimento del lago Crawford. La inflación es un fenómeno que se presenta en la economía de los países y se caracteriza por el aumento prolongado y desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados. Uno de los síntomas es que el dinero ya no alcanza para comprar lo mismo que antes, y esto afecta especialmente a las personas con menores ingresos. De acuerdo con la agencia AFP, Nicolai Tangen, director del Fondo Soberano de Noruega, ha dicho que el cambio climático está contribuyendo a la inflación, pues afecta la productividad de las naciones. Para hacerlo aún más evidente, Tangen citó lo que ha ocurrido en Europa durante el verano en curso. Ha sido tan caluroso que no se puede trabajar a mediodía. Además, advirtió que los fenómenos climáticos extremos, cada vez más severos y frecuentes, golpean el turismo. Por ejemplo, al cierre de esta nota, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantaba la declaración de Tenerife, en las Islas Canarias, como zona catastrófica debido a los incontables incendios forestales. El calor creciente a nivel global ha detonado nuevas propuestas arquitectónicas y algunas parecen salidas de la ciencia ficción. Tal es el caso de las construcciones bajo tierra en la ciudad minera de Coober Pedy, al sur de Australia, donde las temperaturas suelen sobrepasar los 50 grados Celsius en verano y decaen a 2 grados en invierno. Ahí, el 60% de la población se refugia de dichos extremos mediante hogares subterráneos que se mantienen a una agradable temperatura de entre 19 y 24 grados Celsius sin necesidad de costosos sistemas de aire acondicionado. Al respecto, el investigador Will Hunt le comentó al medio Life Science que aunque la mayoría de las personas estarían dispuestas a ir bajo tierra por periodos cortos, la idea de vivir en esos lugares permanentemente es muy difícil. No pertenecemos allí, ni biológicamente ni fisiológicamente. Nuestros cuerpos simplemente no están diseñados para la vida subterránea, añadió el autor del libro Bajo Tierra, una historia humana de mundos bajo nuestros pies. La Organización Mundial de Turismo ha advertido que este sector es altamente vulnerable al cambio climático y, al mismo tiempo, aporta cantidades importantes de los gases que calientan al planeta.
Acelerar la acción por el clima en el turismo es, por lo tanto, esencial para garantizar su resiliencia frente a la crisis. El devenir de América Latina y el Caribe está anclado al turismo, tanto que en las naciones caribeñas esta actividad representa 26% del Producto Interno Bruto total y en el resto de la región contribuye con el 10%. De que estamos en un sector, el turismo, que es muy importante a nivel internacional, genera pues 1 de cada 10 empleos, se mueven más o menos pues 1.200, 1.300 millones de turistas internacionales a nivel global. Y este movimiento, como pasa con cualquier actividad económica, pues genera efectos positivos y efectos negativos. Y en los últimos años ha habido un reconocimiento importante de parte del sector de estos impactos, del tema de consumo, del tema de generación de emisiones, del tema de residuos. Pero no todo el turismo conlleva el mismo impacto. Estas son algunas precisiones que hace al respecto Vicente Ferreira. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer una distinción muy importante entre los modelos de turismo tradicional, ¿no? Todos estos modelos que conocemos de turismo pues más masivo, que puede ser sol y playa, que puede ser este turismo cultural, incluso que va a grandes ciudades y que genera sus impactos. Y desde hace algunos años, pues el tema del cambio hacia tratar de buscar modelos alternativos que por un lado disminuyan el impacto que genera el sector y que también busquen maximizar estos impactos, sobre todo sociales, en materia de empleo, en materia de derrama a las comunidades. El modelo alternativo es el denominado turismo sostenible. Veamos cómo lo definen los expertos. Bueno, yo básicamente diría que es aquel turismo que gestiona adecuadamente sus impactos y que busca sobre todo generar un beneficio a la hora de hacer el turismo. Puede ser un beneficio ambiental a través de la conservación, la restauración, un beneficio a las comunidades, ¿no? Y cuando hablo de comunidades me refiero tanto a rurales como urbanas. Se encarga primero de identificar estos impactos y después de tratar de disminuir o incluso compensar aquellos ambientales y maximizar pues los económicos y los sociales, que básicamente pues son la base del beneficio de esta actividad que gestionamos y que generamos. Datos globales demuestran que cada vez más los viajeros buscan experiencias locales y auténticas y están dispuestos a pagar por destinos con actividades gastronómicas y culturales o de aventura y naturaleza donde predomine el ecoturismo y esté presente el agroturismo. Bueno, yo creo que es un tema que cada vez está más en la agenda y en la conversación. Es un tema del que se habla todo el tiempo, es un tema que está en todos los documentos que nos toca leer, en todos los planes, en todos los programas, pero es un tema que de alguna manera pues hace falta implementar de forma mucho más efectiva y mucho más agresiva. Sí, en nuestros destinos en general en Latinoamérica seguimos promoviendo pues a veces modelos de turismo de estos tradicionales, porque tenemos pues estos modelos que de alguna manera, entre comillas, nos funcionan, aunque hay algunos países desde hace muchos años y algunas ciudades también que han apostado por estos nuevos modelos, sobre todo por ver a la naturaleza y por ver a las comunidades como un activo importante para la actividad turística y buscando un beneficio directo hacia ellos. Vicente Ferreira nota un avance en las políticas que favorecen al turismo sostenible, pero también reconoce que en América Latina aún hay mucho trabajo por hacer. Digamos, a nivel Latinoamérica, sobre todo en una región tan rica de recursos, en una región biodiversa y culturalmente muy, muy importante, pues tendría que ser el modelo, ¿no? Tendría que ser la base del desarrollo del turismo. Seguimos viendo de repente pues algunos casos en los que no se toma en cuenta este tema en el desarrollo de políticas públicas, pero sí hay países, te podría yo mencionar, Colombia, Costa Rica, Panamá, entre otros, que tienen políticas fuertes enfocadas a este sentido. Si algo le hace falta a México, por ejemplo, es diversificar su oferta de destinos en los que se pueda practicar un turismo diferente. En materia de turismo hay un reconocimiento de la importancia de las áreas naturales protegidas, pero me gustaría dar un dato que creo que refleja un poco también este tema, ¿no? El 85% de los turistas internacionales que vienen a México llegan
a solo 5 destinos. Entonces hay una concentración, sobre todo en destinos de playa, salvo Ciudad de México también, pero pues nos ha faltado diversificar y nos ha faltado aprovechar sobre todo el potencial que tiene México como país para desarrollar productos diferentes, pero también para atraer a un turista que está allá afuera y que está buscando estos temas. Para Vicente Ferreira, son 3 los obstáculos que han impedido la sostenibilidad del sector turístico. Yo creo que va desde la construcción de la política pública. Seguimos teniendo una política pública que voltea mucho hacia arriba, ¿no? Pero no voltea hacia abajo, y cuando tú construyes una política pública sin participación activa, pues eso después no baja. Entonces creo que ese es uno de los temas. El segundo, nos atoramos mucho en casos y ejemplos, es decir, hay casos y hay ejemplos, pero no son casos y ejemplos que estemos potenciando, que estemos presumiendo, que estemos bajando y compartiendo experiencias entre comunidades y entre el sector privado. Creo que ese es un tema fundamental, porque sí hay ejemplos, pero si yo te pregunto de cuáles son los 10 ejemplos, pues a lo mejor es muy complicado porque no nos hemos preocupado por documentarlos y sobre todo por replicarlos y acelerar esa replicabilidad, porque que funciona, funciona. Y el tercero me parece que es fundamental, que tiene que ver con una promoción país. Si tú vas a cualquier parte de donde vayas y preguntas por México, México sigue siendo la parte costera, sigue siendo Cancún, sigue siendo Los Cabos. Creo que nos ha faltado como país una promoción mucho más agresiva, como la tienen otros países de la región, para posicionar justamente el tema de que somos un país donde se puede hacer turismo sustentable y donde se puede hacer modelos diferentes, buceo, se puede hacer observación de aves, se puede hacer senderismo, tenemos 184 áreas naturales protegidas. Sin embargo, cuando hablamos de turismo, no todo lo que se pinta con color verde es verdaderamente sostenible. Estas son algunas advertencias que nos hace Vicente Ferreira sobre el llamado greenwashing. Y creo que ahí hay una responsabilidad compartida. Yo siempre he creído que un turista educado y un turista consciente y un turista que conoce tiene mucho más oportunidades de reconocer cuando algunas empresas, grandes o pequeñas, porque la verdad es que en este tema hay de todo, realmente están tomando un compromiso. Entonces, yo creo que esa es la base. Al final, la gente que viene a nuestros destinos, la gente que hacemos turismo, entre más informados estemos, vamos a poder identificar. Y yo siempre he sido un convencido de que el mercado de alguna manera manda y genera, ¿no? Por otro lado está el tema de la regulación. Hay ya algunos avances también en algunos países de Latinoamérica de regulaciones relacionadas con transparencia, con rendición de cuentas, incluso algunas empresas que por obligaciones a lo mejor bursátiles tienen que publicar informes de sustentabilidad. Y lo interesante de eso no es necesariamente que los publiquen, sino que logremos también como consumidores empaparnos de lo que están haciendo y que podamos de alguna manera, cuando vemos una práctica que no necesariamente lleva este tema, pues también alzar nuestra voz, porque creo que como turistas, entre más podamos generar conciencia y entre más podamos presionar al mercado para que cambie, pues esto genera una bolita de nieve, digamos, para que este tipo de turismo se vaya potenciando. Economía es una palabra con diferentes acepciones. Puede referirse a la acción de administrar eficazmente los bienes de una familia, por ejemplo, y sirve para hablar de todos los elementos que integran la riqueza de un individuo o colectivo. La economía es también una ciencia, aquella que estudia cómo las sociedades deciden qué producir, cómo producir y para quién producir en un contexto de recursos limitados. La alteración del clima y sus efectos no son un asunto del futuro. Están aquí y debemos hacer algo al respecto ahora. Sin embargo, el desafío es tan complejo que una sola clase de herramientas es insuficiente y necesitamos echar mano de diversos conocimientos. En esta ocasión, nuestro segundo especialista es el científico de la Tierra, Bernardo Bastien Olvera, quien nos ayudará a ampliar nuestra perspectiva sobre nuevos enfoques para abordar la crisis y nos guiará por modos en los que la ciudadanía puede participar más activamente. Bernardo Bastien es investigador postdoctoral en el Instituto Scripps de Oceanografía
de la Universidad de California en San Diego, donde estudia los diálogos entre ciencia, economía y los valores de las personas. La evidencia de que la Tierra está sufriendo un cambio climático a un ritmo sin precedentes es inequívoca y la actividad humana como principal causa es irrefutable. Esto es lo que ven científicos como Bernardo Bastien. Bueno, lo que yo observo es que estamos en un mundo ya con ecosistemas cambiantes, con ecosistemas que están reaccionando a una temperatura más alta, a eventos climáticos extremos más frecuentes o más intensos. Y entonces tenemos que cada ecosistema a lo largo del globo pues reacciona diferente a ellos. Algunos reaccionan con, por ejemplo, mayores incendios forestales, pérdidas de especies, mayor fragmentación en ecosistemas de manglar. Hay otras cosas que ni nos imaginamos que están sucediendo, como en el océano profundo. Y entonces tenemos un planeta que en sus diferentes dimensiones está cambiando y que encima de ello pues tenemos a nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra economía, ¿no? Que si de por sí la ciencia básica es difícil que la podamos entender, la relación entre sociedad y este planeta cambiante pues es aún más difícil. Por lo tanto, las alternativas tienen que venir de una caja de herramientas donde quepan instrumentos económicos, científicos y sociales creados desde diferentes esquemas de valores. Esta caja de herramientas, por ejemplo, en la economía podemos sacar de esta caja pues una cinta métrica para medir cuáles son los costos del cambio climático en las cosas que nos importan como personas. Entonces, por ejemplo, una de estas cintas métricas, o la más común que se ha utilizado desde hace décadas en la economía neoclásica, pues la mayoría son los precios de las cosas, ¿no? O sea, vivimos en una economía en el que el valor de obtener algo, tristemente, es igual a cuál es el precio de ese objeto, de ese bien o de ese servicio. Entonces, a lo que es hoy en día, la economía ha informado políticas regulatorias de cambio climático, como por ejemplo los costos de un impuesto al carbono. Si tuviéramos hoy por hoy que poner un impuesto al CO2, nosotros tenemos desde la economía un numerito que sabemos cuál es ese impuesto. Estas asignaciones han sido útiles, pero el problema es que provienen únicamente del análisis de los bienes y servicios que se mueven en los mercados. Y entonces lo que tenemos que hacer es nuevas cintas métricas, nuevas herramientas con sistemas de valores distintos que nos digan, como persona, tú viviendo en tu comunidad, alrededor de tu ecosistema, ¿qué es lo que a ti te importa? Que tenga o no tenga un precio en el mercado, ¿qué es lo que te importa? Y entonces ahora sí, combinamos esto que es la cinta métrica creada por cada uno de nosotros con las herramientas de la ciencia, que es como, bueno, la biología, la ecología y las ciencias climáticas nos dicen cómo las características del bosque que para ti son importantes van a cambiar en un futuro. Y entonces ya podemos crear nuevas regulaciones o métricas, como por ejemplo un impuesto al carbono que refleje eso. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? Y a todas las personas, más allá de que tenga un precio o no. El siguiente paso es llevar a esas nuevas herramientas de lo teórico a lo práctico. Bernardo Bastien nos cuenta cómo es que lo están haciendo los investigadores. Pues mira, lo veo desde dos frentes. El primero, creo que esencial, es hacer uso de las herramientas que sí se han desarrollado ya antes en la economía ambiental, como por ejemplo herramientas de encuestas. Por ejemplo, una caminata a una playa no tiene un precio, pero sí podemos inferir para ti cuál es el valor que se tiene. Entonces, hacer más de esas encuestas y a más personas, y sobre todo con cosas que incluso ecosistemas con los cuales no interactuamos, pero que tienen un valor para nosotros simplemente por el hecho de existir. Un ejemplo es el valor que le podemos dar como sociedad al mar profundo. Y los científicos marinos no tienen una idea, o sea, ahorita es lo que estamos viendo aquí en el Instituto de Oceanografía de San Diego, es que pues no hay una idea clara, la ciencia no sabe hoy por hoy
cómo se conectan ese mar profundo con nuestras necesidades aquí en superficie, o incluso con la superficie del océano. Sabemos que seguro hay una conexión esencial, pero pues todavía no se tiene bien clarita. Sin embargo, podemos ir allá afuera y preguntarle a las personas, oye, para ti, ¿qué tan valioso es que se conserve ese ecosistema de mar profundo a pesar de que no tenga ningún uso para la sociedad? Estos son un tipo de encuestas que se hacen en la economía, que las tenemos que aplicar cada vez más y a mayor personas. A su vez, esto requiere de una nueva comunicación climática con historias relevantes para las distintas sociedades. A la comunicación de esto que nos importa, de las historias específicas de nosotros, para contrarrestar las narrativas que se nos venden desde arriba, ¿no? Que pues es los costos que vamos a tomar en cuenta son los costos que se reflejen en el Producto Interno Bruto. Ok, pues esa es la manera que se mide desde arriba para abajo, con una vista satelital, pero de abajo para arriba, cada quien tenemos nuestros costos muy apegados a nuestras emociones, a nuestro ecosistema en el que vivimos, y entonces, ¿cómo sacamos esas narrativas allá afuera? Pues a través de podcasts, de videos, de memes, a través de platicarlo con la familia en muchos lugares. El trabajo de Bernardo Bastien se ha concentrado precisamente en hacer que ambos caminos converjan. Una frase que tengo muy presente es, hay que nombrar para valorar. Entonces, en la parte de nombrar está en la comunicación, y en la parte de valorar, pues todas las herramientas que tenemos como economistas climáticos, pues para darle un valor a esto que nombramos, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que hacer una divulgación de la economía climática. O sea, primero decir, sí, tiene un mal marketing porque históricamente se lo ha ganado, de que la economía solo son pesos y centavos y cosas que se puede intercambiar por dinero, pero no, la economía nos ha dado herramientas que podemos ahora valorar, la economía de lo intangible, la economía del capital natural, o fuera de capital, del patrimonio natural, ¿no? Entonces ya podemos empezar a utilizar herramientas matemáticas que podemos poner ya después de regreso en un modelo computacional y decir, oye, pues esta política pública la verdad no iba para acá, porque ahora que ya tomé en cuenta el valor de más ciudadanos, vale la pena, en lugar de meter un impuesto al carbón, pues vale la pena invertir en energías no centralizadas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay que cuestionarnos, por ejemplo, en qué consiste un consumo responsable, pero también preguntarnos qué es una producción comprometida. Muchas veces estas regulaciones que, por ejemplo, hacen gobiernos o empresas o instituciones reguladoras hacia las empresas, lo que las empresas hacen es pasarle ese costo a los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, ¿me vas a cobrar más el plástico? Ah, bueno, pues ¿qué crees? Ahora ya te cuestan las bolsas de plástico como persona, ¿no? Entonces, la idea es cómo podemos hacer algo más integral en que las mismas leyes, las mismas políticas tengan una visión de justicia climática, que digas, sí te voy a regular de esta manera, pero no es justo que tú le estés pasando esos costos a los consumidores o a las personas que, o sea, no tienen de otra más que salir las 20 minutos que tienen para ir al lunch a consumir unas papitas y a ellos les vas a comprar el plástico, o sea, no. De hecho, algunos de los impactos del cambio climático ya son irreversibles. No obstante, hacer todo lo posible por frenar el fenómeno es una emergencia y al mismo tiempo una oportunidad. Por ejemplo, algo que yo suelo hacer mucho pues en mi comunidad, pues es involucrarme, por ejemplo, en jardines locales, ¿no? Jardines donde pues, plantamos ciertas frutas, verduras locales y también creamos comunidad. Tal vez a mí me saldría más barato, y más bien estoy casi seguro, en monetariamente ir al supermercado, comprar una bolsa de jitomates, que invertirle horas, días, suelo, agua a mis 3 jitomatitos, ¿no? O sea, la economía es lo que nos vende, ¿no? O sea, ya estamos muy especializados en hacer jitomates. Cómpralos, no los tienes que hacer tú. Bueno, pero lo que no está viendo son otros beneficios económicos que son, estoy creando amistades, estoy creando una red que me puede ayudar, pues en caso de un evento climático extremo, una emergencia climática, una pandemia. O sea, estás creando otro tipo de capital que pues es el capital social, también al unirte a este tipo de incentivos. Por ejemplo, si
vas en bici en lugar de manejar en carro, pues también creas tu capital humano, tu salud, la movilidad, ¿no? El no estresarte. Entonces creo que es eso, como abrir nuestra visión económica y decir, la economía no es igual a dinero. No, economía es todo tipo de capital. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.